El día de hoy continuaremos con la segunda parte de la serie Las ataduras al pecado. Amados hermanos, la palabra de Dios dice que su propósito es que nosotros, los discípulos de Jesús, seamos verdaderamente libres. Vayamos a Gálatas 5, versículo 1, y dice el apóstol Pablo: Cristo nos dio libertad para que seamos libres. Por lo tanto, manténganse ustedes firmes en esa libertad y no se sometan otra vez al yugo de la esclavitud. Hermanos, el apóstol Pablo es muy claro. Hemos dejado de ser esclavos, porque dice: no se sometan otra vez a la esclavitud. Es decir, fuimos esclavos, nacimos esclavos. Y dice el apóstol Pablo: manténganse firmes en esa libertad que Dios les ha dado. Dios quiere que seamos libres. Existen en nuestra mente, que es originalmente desordenada, ataduras que nos impiden vivir una vida verdaderamente libre. Amados hermanos, a medida que Cristo renueva nuestra mente, nos concederá la libertad de nuestras ataduras a este mundo, las cuales nos han esclavizado al pecado. Continuando con la segunda parte de la serie, el día de hoy continuaremos con las 3 siguientes ataduras y posteriormente continuaremos hasta completar las 14 ataduras. El día de hoy completaremos 6. Empecemos hoy con la atadura relacionada a la administración del dinero y de nuestros bienes, de nuestro dinero y de nuestros bienes. Hermanos, sin darnos cuenta, casi todos, absolutamente todos, estamos atados a las cosas, estamos atados a los bienes terrenales, a los bienes que poseemos, y es algo que en la mayoría de los casos, o que comúnmente, no tenemos conciencia de que estamos atados a ellos. En 1 Timoteo 6:10, la palabra de Dios dice: porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual, codiciando algunos, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. El mundo y sus ideas, hermanos, nos enseñan desde pequeños que la seguridad, nuestra seguridad, reposa o está cimentada o se recarga sobre nuestros bienes, sobre los bienes terrenales. El mundo y sus ideas nos enseñan a tener, a poseer bienes materiales sobre los cuales ponemos mucho o demasiado énfasis, interés o atención, y hacemos todo lo que está a nuestro alcance para protegerlos, asegurarlos y desde luego tenerlos. El mundo, entendiendo el mundo terrenal y sus ideas, lo que nos enseñan desde pequeños, desde la escuela, desde que empezamos a crecer, incluso en la familia, nos enseña, amados hermanos, a amar el dinero. Porque la gran mentira de Satanás es que el dinero compra nuestro gozo, nuestra felicidad y sobre todo nos da seguridad.
Esta es la gran mentira. Sin embargo, hermanos, nuestro Señor Jesucristo, cuando estuvo entre nosotros, Él solo tenía lo que llevaba puesto. Jesús no poseía nada terrenal, hermanos. Si acaso lo que alguien, sus padres o alguna persona bondadosa le dio, que fue su vestimenta. Jesús no tenía ninguna sola posesión aquí en la tierra a la cual Él pudiera aferrarse para sentirse seguro, porque su seguridad, la seguridad de Jesucristo, realmente estaba en su Padre Celestial, en nuestro Padre Celestial. En 1 Corintios 4:1 dice la palabra: a nosotros, la gente, nos ha de considerar como lo que somos, servidores de Cristo y administradores de los planes secretos de Dios. Dios tiene sus planes secretos que serán revelados en su momento. Hermanos, todo lo que tenemos, todo lo que tú tienes, todo lo que yo tengo, todo lo que tenemos nosotros, no es nuestro. Todo lo que tenemos le pertenece a Dios. Nosotros, hermanos, solamente somos administradores de lo que Él nos ha permitido tener terrenalmente. Solo somos mayordomos. Solo somos mayordomos de los bienes que Dios nos ha encargado. La palabra mayordomía viene de una palabra griega que, traducida al latín y traducida posteriormente al español, es la palabra mayordomo. Y la palabra mayordomo significa el siervo principal de la casa. También significa el siervo principal de la hacienda. Bueno, hermanos, eso es lo que somos con lo que el Señor nos ha concedido tener de bienes materiales. Tan solo somos mayordomos. Dios quiere, hermanos, que entendamos que todo lo que tenemos le pertenece a Él y solo a Él, y que esas cosas están a su disposición. En Colosenses 1:15-8 dice: Cristo es la imagen del Dios invisible, el primogénito de todo lo creado. Dios ha creado en Él todas las cosas, todo lo que existe en el cielo y en la tierra, lo visible y lo invisible. Fíjense cómo hay cosas que el ojo humano no puede ver, pero que ahí están. Bueno, pues esas también han sido creadas por Dios. Sean tronos, dominaciones, principados o potestades, todo lo ha creado Dios por Cristo y para Cristo. Cristo existe desde antes que hubiera cosa alguna, y todo tiene en Él su consistencia. Él, Cristo, es también la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. En Él comienza todo. ¿Se dan cuenta? En Él comienza todo. Él es el primogénito de los que han de resucitar, teniendo así la primacía de todas las cosas. Cristo, hermanos, tiene la primacía y el dominio de todas las cosas. Todo fue creado por Él y para Él, dice el apóstol Pablo. Nuestro pensamiento terrenal, poco a poco, hermanos, Dios lo irá transformando de una actitud
de propietarios a una actitud de mayordomos, de administradores. Hermanos, el pecado no nos esclavizará más a través de los bienes cuando Dios nos conceda la transformación de nuestra mente por su obra en nosotros, entendiendo que todo le pertenece a Dios. La siguiente atadura, amados hermanos, está relacionada con el manejo de nuestras deudas. De nuevo vemos que el mundo y sus ideas nos enseñan que cuando oímos la palabra deuda, normalmente nos referimos a una deuda de dinero. Y sí, es verdad que es una forma de deuda, pero también hay otro tipo de deudas, hermanos, y son las deudas de favores recibidos de otras personas y de Dios. Desde luego que debemos sentir gratitud cuando alguien es benevolente con nosotros y debemos además expresar esa gratitud. También debemos ser benevolentes y generosos, así como Dios lo es con cada uno de nosotros, porque Dios así lo ha dispuesto en nuestro corazón, dar algo o servir a alguien sin esperar nada a cambio. En Romanos 1, versículos 14 al 15, dice la palabra. Es algo que dice el apóstol Pablo. Dice: a griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios, soy deudor. Así que en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el Evangelio, también a vosotros que estáis en Roma. ¿De qué se sentía deudor Pablo? De anunciar el Evangelio. ¿Se dan cuenta? Así se expresaba el apóstol Pablo a los romanos, a los gentiles, al sentirse con la obligación de predicar el Evangelio por gratitud a Dios, a Cristo. Pablo se sentía deudor, hermanos. Pensaba que predicar el Evangelio a griegos y a romanos era realmente una deuda que Dios había puesto en su corazón. Pablo empleó el concepto de su deuda con Cristo para iniciar de inmediato el ministerio al que estaba llamado. Y esto mismo, hermanos, sucede con todos nosotros. Cuando conocemos a Dios y recibimos los favores y milagros y bendiciones de Cristo, nos sentimos en deuda con Él. Y nos sentimos en deuda por Él precisamente por eso, por todo lo que Él hace en nuestras vidas. Y sentimos una gratitud con Cristo por su gracia y por su misericordia. El Señor nos llama entonces a servirle por medio de los diferentes ministerios y a través de los diferentes dones que el Señor ha puesto en cada uno de nosotros. Amados hermanos, Dios irá transformando en nuestra mente el concepto de deudas del mundo, las terrenales, las que solo son temporales mientras estamos aquí, y las irá sustituyendo por el concepto de deuda que Pablo tenía acerca de lo que sentía para predicar el Evangelio, es decir, por las deudas espirituales. La última atadura que veremos el día de hoy, hermanos, será las que están relacionadas precisamente
con la relación con Dios y con la relación con las demás personas, incluidos nuestros familiares. En cuanto a las relaciones con Dios, hermanos, en la mayoría de los casos estamos relacionándonos con cosas, situaciones, circunstancias, personas, de las cuales en la mayoría de los casos no somos conscientes. O sea, no somos conscientes de la manera en que nos estamos relacionando. Y estas relaciones actúan en forma tan común en nosotros que no nos damos cuenta del poder o influencia que tienen estas relaciones en nosotros y que nos inducen a pecar y que por tanto nos esclavizan o atan a uno o a varios pecados. Veamos qué dice Marcos en el Evangelio, capítulo 12, versículo 30. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Ese es el principal mandamiento. Este es el principal mandamiento de los discípulos de Jesús. Hermanos, estamos tan absortos en las cosas del mundo que olvidamos las prioridades de la vida cristiana que la misma Biblia nos enseña y de las cuales, por cierto, ya hemos predicado. Pueden buscar la prédica en YouTube. Y la Biblia nos habla en este verso que la primera prioridad de la vida de un verdadero discípulo de Cristo es Dios. La relación con Dios debe ser, para el verdadero cristiano, la relación número uno. Primero que nada, Dios. Nuestro amor por Dios debe estar por encima de todo amor terrenal. Y aquí probablemente algunas personas les impacte esto que dice Marcos, porque primero, dice Marcos, está Dios. De tal forma, hermanos, que con gozo nuestro amor a Dios está primero que nada. Y por encima de el amor, escuchen bien, a nuestra esposa, a nuestro esposo, a nuestros hijos. No es que yo, si lo que más amo es mi hijo y mi hijo es toda mi vida, no es la voluntad de Dios. Es en este orden las prioridades de la vida cristiana: Dios, esposo, esposa, hijos, trabajo, amigos, ministerio. Y digo ministerio porque hay algunas personas que creen o piensan que servir en la iglesia está por encima del servir al esposo, a la esposa, a los hijos, al trabajo. Cristo, hermanos, es el centro de nuestra vida. Todo se trata de Él y todo gira alrededor de Él. En Romanos 11:36, Pablo, el apóstol, nos dice: porque de Él y por Él y para Él, de Él, por Él y para Él, son todas las cosas.
A Él sea la gloria por los siglos. Amén. Poco a poco, hermanos, el Señor irá transformando nuestra mente para que comprendamos que toda relación en nuestra vida debe de ser de servicio a Dios. Las relaciones se irán transformando de ser relaciones que nos sirven a nosotros a ser relaciones que le sirven a Dios. Ya no serviremos más a nosotros mismos, sino que ahora a quien serviremos será a nuestro Señor. Concluyo el día de hoy con lo siguiente: las relaciones familiares y las relaciones con los demás. En cuanto a las relaciones con los demás, el apóstol Pablo nos dice en Romanos 12:31, y el segundo mandamiento, ya vimos cuál es el primero: amarás a Dios sobre todas las cosas. Y dice Pablo en Romanos 12:31, y el segundo es semejante a este primero: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Este es el segundo mandamiento, amados hermanos, que nos amemos unos a otros. Y para poder cumplir este mandato de Dios, es necesario también que nos neguemos a nosotros mismos, porque si no nos negamos a nosotros mismos, no vamos a poder cumplir con este mandamiento. Por eso Dios pondrá en nosotros, a través de la oración, pondrá en nosotros un corazón que se niegue a sí mismo para poder amar y servir a los demás. Es necesario morir a nuestro ídolo, al único ídolo vivo, que es el mí mismo, nosotros mismos, para poder amar y servir a nuestro prójimo, de tal forma que nos relacionemos correctamente con la familia y las personas en general. Es necesario, hermanos, que mengue, es decir, que disminuya nuestro egoísmo y también nuestro amor propio. Es dejar de pensar solo en nuestra propia satisfacción. Es dejar de controlar a las personas para obtener o saciar nuestras necesidades y deseos, que son mayormente pecaminosos y que invariablemente nos esclavizan al pecado. En conclusión, hermanos, que toda relación en nuestra vida, ya sea esposa, esposo, hijos, trabajo, amigos, hermanos, ministerio, debe ser o de estar al servicio de Dios. Amén. Oremos. Gracias, Señor, te damos por tu palabra del día de hoy. Te pedimos, Señor, que transformes nuestra mente a la mente de tu Hijo Jesucristo. Te pedimos, Señor, que estas enseñanzas que nos das el día de hoy permitan cambiar nuestra manera de pensar para dejar de pensar en nosotros mismos y ahora solamente pensar en ti y en tu reino, Señor. Porque somos tus discípulos, solo a ti te seguimos, Señor, y a ti queremos agradarte. Te damos gracias por todas las bendiciones que derramas sobre nuestras familias, sobre nuestras casas. Te damos gracias, Señor, por la provisión. Te damos gracias por trabajo. Te damos gracias por salud.
Y te pedimos, Señor, por aquellos hermanos que están en dificultades de trabajo, de salud, de relaciones rotas, relaciones deterioradas, Señor. Te pedimos por todos ellos también, que restaures todas esas relaciones, bendito Dios, y que mandes bendición a esos hogares que están padeciendo. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de tu amado Hijo Jesucristo, nuestro Dios, Rey y Salvador. Amén. Hermanos, muchas gracias y que el Señor les siga bendiciendo grandemente. Hasta luego.